Después de 2 horas y 40 minutos ha terminado este debate presidencial de segunda vuelta de Anatel. Un debate tenso, había mucho en juego y se notó con una relación que fue bastante compleja, por decirlo menos, entre ambos candidatos. Momentos de muchísima tensión, muchas interrupciones también, cierta dificultad en algún momento para seguir el hilo de las intervenciones porque los candidatos constantemente hablaban uno por encima de otro. Varias afirmaciones también inexactas durante el debate o derechamente falsas. Vamos a estar hablando un poco de eso, de cuál ha sido también la conversación que se ha producido en redes sociales, los temas que más ha buscado la gente viendo el debate. Vamos de inmediato con Guillermo San Martín para las primeras reacciones que se están provocando al terminar el debate. Guillermo. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Claro, nosotros permanecemos acá en la terraza de Televisión Nacional a la espera de que los candidatos ya entreguen su opinión final, den el punto de prensa posterior a este debate, pero vamos a hacer algunos análisis y para eso se encuentra con nosotros Rodolfo Carter, senador electo por la Araucanía, también miembro del comando de José Antonio Kast. Rodolfo, cuéntanos cuál es la impresión que te deja lo que fue este debate en particular respecto a lo que fue el desempeño de tu candidato en particular. Buenas noches, ha sido un debate largo, casi 2 horas y media. Se termina la campaña presidencial, en pocas horas más los ciudadanos en la tranquilidad de su conciencia y en la magia de la democracia van a poder decir qué proyecto creen, en el de Jara, que es la continuidad de Boric, o el del cambio, que es José Antonio Kast. Hoy día hemos visto a José Antonio muy entero, con estatura presidencial y con mucho carácter, que en algún minuto descolocó a Janet Jara. Durante varios días se especuló si Kast tenía la fuerza de siempre para estos últimos días, este último tranco de la campaña presidencial. Ha quedado claro que José Antonio Kast se prepara para ser presidente de Chile y estamos muy conformes por el resultado de estas horas. Ahora fue bastante trabado, con bastante discusión, bastante intercambio entre los candidatos también. ¿Eso permitió, crees tú, plantear en definitiva lo que es la propuesta de gobierno de José Antonio Kast? Bueno, le queremos agedecer a la candidata del Partido Comunista que haya decidido ser genuinamente quien es. Durante meses nos dijo que era la candidata del amor, la candidata de la unidad, una suerte de Sor Teresa, y en los últimos días se sacó la careta y demostró lo que es un candidato del Partido Comunista. Lucha de clases, contradicción, odio, descalificación, lo que ellos creen que tenía que ser Chile después del estallido. Y se han encontrado hoy día con alguien que está muy claro, que tiene una primera opción para ser presidente de la República, tiene claro que los 3 problemas fundamentales de los chilenos son seguridad pública, inmigración y crecimiento económico, y con mucho carácter le ha dicho a los chilenos que esperamos que a partir del domingo escribamos, junto a ese amplio espectro de chilenos que votaron por el rechazo el 4 de octubre, podamos construir un nuevo gobierno que deje atrás los 4 años tan nefastos de Gabriel Boric y su pandilla. Muchas gracias, Rodolfo. Bueno, están las palabras de Rodolfo Carter, senador electo por la Araucanía y también miembro del comando de José Antonio Kast. Nosotros estaremos aquí atentos también a si tenemos nuevas reacciones, pues que quedan acá también integrantes del comando de Janet Jara y vamos a tener de obtener sus impresiones en breve instante. Guillermo va a buscar más reacciones, también las primeras palabras de los candidatos después del debate. Cristóbal Belolio, ¿cuáles son tus titulares de lo que acaba de ocurrir? Dijimos que el debate iba a ser confrontacional, nos quedamos cortos, yo creo. Fue a ratos agresivo, bastante áspero. El hecho de que estuviesen cara a cara yo creo que alimentó un poco ese morbo. Desde el punto de vista de los contenidos, se notaba que aquí, más que propuestas, también como lo anticipamos, íbamos a tener una forma de siempre estar pillando al adversario, ¿cierto? Y me parece que en ese sentido, si bien es cierto, Kast partió bastante energizado, se tomó, ¿cierto?, una vía energética, porque venía medio apagado. Yo creo que entró a defender su ventaja y Jara trató de llevarlo un poco también a la contienda chica y cada cosa que le preguntaban a ella, un poco algo que Kast hacía siempre antes. Cada vez que le preguntaban algo, él en vez de contestar la pregunta iba a atacar al gobierno. Ahora cada vez que le preguntaban algo a Jara, ella iba a atacar a Kast. Entonces como que se metieron los dos en el barro. Yo creo que eso fue lo que vimos y tú dijiste hace un rato, gran parte del debate que le costó incluso a los periodistas sacarlos de ahí, sacarlos del barro para que efectivamente contrastaran propuestas. Claro, es interesante porque durante gran parte de los debates hemos dicho que José Antonio Kast, su tema fundamental fue enfrentarse con Gabriel Boric, ¿no? Sí. Es algo que ha mantenido durante toda la campaña. Hoy Janet Jara intentó que de alguna manera el debate fuera sobre José Antonio Kast y lo logró en algunos momentos, ¿no? Tratando siempre de ponerse en oposición a Kast y más que hablar de ella misma, hablar de las propuestas o de las contradicciones de Kast. Yo creo que las inconsistencias de Kast fue el tema que Jara eligió. Es decir, tú antes decías esto, ahora dices esto otro. O sea, pasamos del depende al cambio de opinión. Y acá hay algo muy interesante, es que propuestas que uno históricamente había asociado a la figura de Kast, hoy día parece que son muy distintas. Ya no quiere cambiar la PGU, ahora ama la PGU, no quiere cambiar las 40 horas, quiere seguir con las 40 horas, incluso criticó el proyecto de hidrógeno verde para
defender el impacto ambiental que iba a tener. Entonces, una serie de cuestiones en las que usualmente Kast decía una cosa y ahora decía otra. Ese fue uno de los momentos más interesantes, ¿no? Cuando Janet Jara finalmente se mostró a favor de seguir con el proyecto, pese al daño que podría provocar en términos ambientales y ecológicos, y José Antonio Kast dijo lo contrario. Se cruzaron posiciones de alguna manera. Dijo sobre un tema que para él era siempre importante, la batalla cultural, que si una persona quiere elegir su género, que lo haga. Dijo, a mí no me importa. Un cambio también con respecto a posturas anteriores. Guillermo San Martín, veíamos que estabas ahí con Carolina Toás, ex candidata a las primarias del oficialismo. Así es, Daniel, de hecho habíamos conversado con ella previamente. Carolina, nos acercamos ahora para poder conversar, la interrumpimos porque estaba ahí dialogando a propósito también de lo que ha sido este desempeño de la candidata presidencial Janet Jara. ¿Cómo lo analiza desde lo que fue también la idea de plantear propuestas a la ciudadanía? Bueno, yo creo que aquí Janet confirma la persona que es, la que hemos conocido todo este tiempo. Tiene una templanza, una tranquilidad, que al mismo tiempo convive con una gran firmeza. Eso me parece muy importante, porque la firmeza cuando se transforma en descontrol y agresividad es un problema. Pero también es un problema cuando no hay capacidad de poner límites. Y yo creo que aquí ella hizo ambas cosas y eso muestra la fuerza que tiene como líder. Era una oportunidad para que algunas cosas se aclararan, que lamentablemente no se aclararon. Yo creo que hay cosas que son muy centrales en la propuesta de la candidatura de Kast, que han estado todo este tiempo generando dudas y no se terminaron de disipar, ni cómo serían estas supuestas expulsiones, ni qué va a hacer con la ley de 40 horas, ni qué va a hacer con la reforma previsional. Él se niega a responder estas cosas y yo me imagino que es porque o no tiene la respuesta. En el caso de las migraciones, algo que se puso una meta que él sabe que no la va a cumplir, y en el caso de los otros dos temas es porque quiere hacer algo que no quiere confesar, porque sabe que la gente va a defender lo que ganó con la reforma previsional y las 40 horas. Pero bueno, creo que en el caso de Janet a mí me da mucha tranquilidad de que ella a ningún tema elude la respuesta. Por más complicado que sea o incómodo que sea, responde. También veíamos que hubo reacción suya cuando dio cifra de muertos también. Veíamos que pero es que dio una cifra de muertos que no sé dónde la sacó, esa cifra de muertos. Y creo que también, si le interesan las cifras realmente, le interesan los temas, los números hay que tomarlos cuando uno le acomodan y cuando no, y ocuparlos para entender la realidad. No ocupan números a tu gusto y después distorsionarlo. La cifra de muertos que dio no es verdadera y la verdad es que los muertos llevan bajando 3 años en Chile. Lo que pasa es que es muy insuficiente respecto a lo que uno debiera lograr como país, por eso se requieren nuevas medidas, que hoy día no vi que propusiera ninguna, en realidad. Muchas gracias, Carolina. Bueno, estaban las palabras entonces de Carolina Toá, ex candidata, y obviamente hoy en día respaldando también lo que es la candidatura de Janet Jara de cara a lo que va a ser la elección del próximo 14 de diciembre. Muchas gracias, Guillermo. Claro, eso ocurrió al principio. Un error, evidentemente. Kast quería decir 1.200, que es la cifra de homicidios, dijo 1.200.000, evidentemente se equivocó en ese momento. Veamos otro de los momentos destacados para comentar la discusión sobre migración que se dio también en los primeros bloques del debate. ¿Qué va a hacer con esos 330.000 migrantes irregulares que ya están en el país? Lo primero que les puedo decir es que no vamos a regularizar, no vamos a ordenar, no vamos a empadronar a ninguno de los 330.000, como lo ha señalado Janet Jara, en 92 días. Y después de los 92 días, la persona que vaya a solicitar cualquier recurso del Estado, sea en salud, sea en educación, sea en transporte, sea para una remesa, sea para un contrato, sea para vender algo, esa persona vaya a registrar y va a ser invitada a salir. El candidato subió una foto en 2019 diciendo que la gente estaba saliendo de Chile y en realidad no era real, ¿no? Por eso es tan importante decir, expulsar no es lo mismo que invitar, ahora no es lo mismo que cambiarle los beneficios, que quitarle los beneficios sociales. Yo al menos pedí disculpas por una foto, pero para algo tan grave como insultar a Carabineros de Chile no han sido capaces de decir me arrepiento, no han sido capaces de hacer callar a los que gritan el que nos saltas Paco. Todo de la polera es mentira. Yo ofrecí disculpas porque me equivoqué. Segundo, tú te equivocaste en un tema que no tiene que ver contigo, tiene que ver con el país y que es la regulación de la migración. ¿Y los carabineros eso es lo no tienen grave. que ver con el país? Tú eres un candidato a la presidencia de la República. ¿Y ustedes lo insultan? Disculpa, yo no insultaba a nadie. ¿Cómo tú eres no? candidato a la presidencia de la República. Pero José Antonio, deja hablar, Janet, tranquilízate un poquito. Yo estoy calmado. Entonces deja de interrumpir, pues. No te voy a interrumpir. Lo único que te puedo decir es que yo respeto a Carabineros de Chile. Bueno, está claro que la tranquilidad no es lo de él. Cristóbal, el tema de la migración durante gran parte de la campaña fue un tema muy favorable para José Antonio Kast. Se le complicó un poco más en los últimos debates el tema migratorio con esto de la expulsión o la invitación a los migrantes.
Claro, porque la forma efectiva en que se cumple la promesa es un poco vaga, ¿cierto? Yo creo que Cáceres esto entiende que muchas veces ser efectista a veces es más importante que ser efectivo. Ahora, también no podría decir respecto del libreto de Janet Jara que no es lo que uno esperaría de una candidata comunista, ¿para qué decir? De izquierda. O sea, ella dijo que prefería sacrificar el impacto ambiental y hacer el negocio del hidrógeno verde. Habló del estadista Sebastián Piñera, dijo que Maduro tenía que irse y dijo que su gobierno no iba a ser ni feminista ni machista, que yo creo que una feminista lo escucha, ¿cierto? Y le da urticaria escuchar como que compara las dos cosas. También ella no ejecuta un libreto que usualmente nosotros asociáramos a la izquierda, y eso tiene que ver con algo que hemos conversado varias veces, que en esta elección hay mayor convergencia programática que en el 2021. En realidad, afectivamente parecen dos polos que se detestan los unos a los otros, pero si tú vas a las políticas que proponen, en los temas están todos de acuerdo que son los más importantes, orden público y economía. E incluso hasta a veces se cruzan en qué proponen respecto a cada una de las cosas, porque en realidad no estamos tan en desacuerdo. Sin embargo, lo que corresponde en el debate es tratar de exagerar las diferencias, y a veces uno es, digamos, intelectualmente no tan honesto al presentar al otro como que estuviese diciendo algo terrorífico, cuando en el fondo no es así. Claro que sí. Estamos con Pablo Beitia, también director de Monitor Social. Pablo, que nos vas a ayudar un poquito a ver cómo se ha movido la conversación en redes, de qué se ha conversado y cuáles son los temas que han generado mayor interés. Muy buenas noches, Pablo. Buenas noches, Daniel. Hagamos una primera evaluación de los datos que tienen. Claro que sí. A ver, hemos estado evaluando 3 tipos de fuentes, igual que en los últimos debates. En primer lugar, búsqueda en Google, después conversaciones en Twitter, en X, y también el chat de YouTube. ¿Okay? Y hemos visto distintos niveles de atención, ¿ya? Si se puede ver, claro, acá estamos viendo uno de los gráficos. Este tiene que ver con cantidad de búsquedas en Google. En este caso estamos evaluando las últimas horas del debate, las últimas 3 horas del debate. Kast obtuvo más del 60% de las búsquedas, y en el caso de Jara cerca al 40%. ¿Eso significa, es necesariamente una buena noticia para quien aparece primero? Porque puede haber muchas razones por las cuales se busca un candidato, ¿no? Que pueden ser positivas o negativas. Para revisar el programa, por ejemplo. Exactamente. Esto no es igual a atención positiva o negativa, ¿ya? Podría ser negativa, podría ser una polémica, ¿cierto? Es interés público, es atención, y puede ser suscitado por una polémica, pero haría un resguardo, que es que en momentos de elección, sobre todo en los últimos días, puede tener que ver con curiosidad para entender sobre quién votar. Claro. ¿Okay? Pero sobre todo en los últimos 3 días. Perfecto. Veamos qué nos dicen otras de los parámetros que ustedes están utilizando. Hicimos también esta evaluación en X, no sé si vamos a buscar. Vamos para allá. Ahí estamos viendo el gráfico en X. Vemos que la balanza se tiende a orientar un poco más hacia Jara. ¿Eso también son menciones de los candidatos o búsquedas de los candidatos, de sus nombres? Esto es un poco distinto, porque no es una búsqueda, sino que son mensajes, posteos en X. Y son posteos que mencionan a los candidatos. Entonces, cada vez que lo mencionan, se suma un punto para cada uno de los candidatos. Correcto. Entonces, en este caso, se mencionó a Kast más que Jara, pero la diferencia es menos importante que en Google. Perfecto. Y en YouTube veamos. Tampoco sabemos si es positivo o negativo, sino que uno podría estar criticando a Kast e igual cuenta como Kast. Claro, decíamos que de hecho una cosa que había hecho Jara era tratar de que fuera sobre Kast la conversación un poco, ¿no? Que se centrara en él. Vamos a seguir de inmediato, Pablo, pero vamos con nuestros periodistas en terreno, porque hay más reacciones acerca de lo ocurrido en este debate en Anatel. Guillermo San Martín, volvemos contigo. Así es, Daniel, nos encontramos ahora con Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, que también ha estado presente acá siguiendo cada detalle de este debate. Guillermo, ¿cómo está? Muy buenas noches. ¿Con qué impresión se queda respecto a lo que fue la participación de ambos candidatos y en particular de José Antonio Kast? No, contento. Creo que este fue el mejor debate que ha tenido José Antonio, incluyendo, por supuesto, la primera vuelta. Está claro que los camarines le dijeron a Janet Jara que saliera a pegar. Desde el minuto 1 se dedicó a atacar a José Antonio. Creo que desaprovechó la oportunidad. Cuando vas 15 puntos abajo en las encuestas, tienes que aprovechar estas oportunidades con alguna propuesta novedosa, con algún apoyo nuevo.
pero sin embargo vimos los mismos ataques de siempre, de manera insistente, y después de 2 horas y media era un poquito tedioso. Pero bien, encontré que el debate fue entretenido, creo que José Antonio Kast estuvo muy bien, muy tranquilo, y creo que los chilenos quieren más diálogo, menos ataque, que quieren más templanza, como mostró José Antonio Kast, menos desesperación que mostró Janet Jara. Al final, sumando y restando, creo que este debate va a servir para que las diferencias que ya habían en la encuesta hoy día se amplíen. Ahora, se habló mucho durante la semana que desde Chile Vamos se estaba planteando esto también de que José Antonio Kast fuera en respuesta de esos cuestionamientos que le realizaba la candidata. ¿Eso fue efectivo? ¿Se conversó esto? ¿Se dieron consejos en esa línea? No, pero aún así hoy día José Antonio Kast respondió todo de manera muy clara. Hubo respuestas que a mí me sorprendieron por lo buena. Cuando hablaban, por ejemplo, del tema de la toma en San Antonio y el fallo judicial, y José Antonio Kast dice, es ridículo tener más de una fila, porque lo que va a pasar es que las personas se van a salir de la fila larga y van a ir a tomas, van a tomarse terrenos para estar en la fila corta. Entonces, la verdad es que fue capaz de responder y dar buenos argumentos de por qué sostiene lo que sostiene. Yo me voy muy contento. Muchas gracias, diputado. Gracias. Bueno, estaban las palabras de Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, respecto a lo que fue este debate, y ahora ya en pocos momentos habla José Antonio Kast, así que les damos el pase. Muchas gracias, Guillermo. Vamos de inmediato con las palabras de José Antonio Kast. Este último debate antes de la elección del día domingo, creo que fue un buen debate, donde quedaron aclaradas varias dudas que se pueden haber planteado durante el transcurso de las últimas semanas. Quiero agradecerle, en primer lugar, a las alcaldesas, a la alcaldesa Caldetango, que conozco hace muchos años. Quiero agradecerle a la alcaldesa de Vitacura, que no la conozco tantos años, pero he defendido su gestión porque va ayudando a que volvamos a creer en el trabajo bien hecho en los municipios. Quiero agradecerle también a las personas que han dado luchas por el bien del país, con las cuales no siempre hemos coincidido, pero que hoy día vemos que necesitamos un solo Chile. Así que, Andrés, gracias por apoyar esta causa, que no es la causa, como dije ya varias veces, de una persona, de un partido, es una causa por Chile. Así le agradezco a quienes fueron candidatos presidenciales, a quienes han liderado proyectos políticos que no siempre han coincidido con lo que nosotros hemos planteado. Porque, como bien señaló Arturo Esquella, nuestro presidente, este va a ser un gobierno de emergencia, y como lo han señalado varios de los que están acá, vamos a trabajar por un gobierno de unidad nacional. ¿Va a ser difícil? Muy difícil. ¿Vamos a dejarlo todo por mejorar las condiciones de vida de nuestros compatriotas? Lo vamos a hacer. Y va a ser sorprendente incluso para algunos el planteamiento que vamos a hacer en temas legislativos, en temas de calidad de vida para las personas y de cómo vamos a trabajar con personas que, como insisto, hemos tenido diferencias políticas en el tiempo, pero hoy día nada es imposible de superar frente a la crisis que estamos viviendo como chilenos. Y ahora las consultas que ustedes quieran hacer. Candidato por acá, ¿cómo está? Candidato, ¿cómo está? Bien. Primera pregunta, vamos a ser muy directo porque hay poco tiempo. Una de las cosas que se habló harto esta segunda vuelta fue de su ranking musical en la franja. Quería saber si se le ocurrió alguna vez poner a los abuelos de la Dina con su tema 1000 horas como perro, bueno, con mucho respeto a los perros para compararlos con esos abuelos, pero ¿decidió alguna vez liberar esa canción de los abuelos, aunque haya violado los derechos de autor? ¿Hay alguna consulta que le interese a los chilenos y no ocupar una instancia como esta para hacer una especie de mal humor? No le voy a contestar. Usted sabe, si usted hubiese hecho una consulta seria, usted representa un medio de comunicación supuestamente serio. Si quiere hacer una pregunta respecto de las cosas que planteamos en el debate, yo no tengo ningún problema. Nos conocemos, he estado en programas de humor con usted, varios. Lo he disfrutado y creo que está perdiendo el norte. Si tiene una pregunta seria respecto de las 3 medidas ejes centrales que tengo en el programa, de las 33 medidas, yo no tengo ningún problema en contestarle, pero creo que no es el momento para hacer lo que usted está haciendo hoy día, y le pediría a sus colegas que lo llamen a la seriedad, al respeto. No es el momento. No es el momento. No es el ¿Candidato? momento. Gracias. Para Chilevisión me gustaría acá, a su derecha. Voy a mirar a las cámaras para que... Sí, pero hágame la pregunta. Sí, está bien, no hay problema. Que me gustaría reparar en el tema de las 40 horas que el gobierno sigue defendiendo como uno de sus grandes logros. Usted dice que no va a cortar
estos beneficios. Sin embargo, estoy en su sitio, cas.cl, donde aparecen los programas muy bien detallados, y uno de esos habla contra la rigidez laboral y dice suspensión de la aplicación de la ley de 40 horas para las pymes. Entonces, solamente saber si es que aquí hay una disonancia, si es que fue un error o efectivamente se propone la suspensión de la aplicación solamente para las pymes. Nosotros lo que hemos planteado es una evaluación de muchas políticas públicas. Fuimos muy claros cuando votamos en contra del proyecto de las 40 horas, porque esto fue una especie de subasta donde no había claridad cuál iba a ser el efecto. El efecto lo ha señalado el Banco Central con seriedad. Hemos reconocido que es un proyecto que hoy día, que es una ley de la República que tiene derechos adquiridos. Eso no implica que nosotros podamos ir mejorando ciertas situaciones para inyectar más energía, por ejemplo, a la facilitación regulatoria que le afecta incluso a una panadería. Usted puede tratar de sacar un permiso para una panadería, para una fuente de soda, y va a chocar con la burocracia, ya sea por el servicio de salud, ya sea por el tema de la ley de alcoholes. Bueno, todo eso se puede mejorar. También está el tema de la contratación de más mano de obra con cargo a una rebaja tributaria. Y esto lo hemos ido conversando junto con Jorge Quirós, y también hemos recibido los aportes de todos los equipos económicos y de temas laborales de Evelyn Matei, de Johannes Kaiser, de Social Cristiano y también del mundo demócrata y amarillos. Pero aquí no dice revisión, dice suspensión. Entonces, ¿hay un error en el programa? Nosotros hoy día lo que estamos haciendo es recogiendo todos los aportes que nos han hecho las distintas candidaturas. También hubo toda una discusión, y hay una discusión respecto de los recortes o de los millones de dólares que tenemos que recortar. Lo más importante que aseguramos es el equilibrio fiscal. ¿Vamos a hacer las cosas que dice nuestro programa? Sí, pero integrando también todas las opiniones que nos han ido dando. Nosotros creemos en un proyecto país integrado con las opiniones que nos van dando, y le podemos asegurar que va a haber más trabajo, mejor trabajo y más oportunidades para las pymes. Candidato, buenas noches. Cristiana de Radio Portales por acá. Su evaluación personal de este debate, ¿cómo fue? Que además fue el último de los tantos que han habido a lo largo de este año. Además, ¿a qué se debe su cambio de estrategia en responder a las confrontaciones que su rival de alguna otra forma emprendió? Y si cree que este debate definitivamente va a mover la aguja para los resultados del domingo. Yo creo que la aguja de los chilenos se movió frente a los cambios que intentó hacer este gobierno y que fracasó. En septiembre del año 2021, los chilenos dijeron claramente que no querían la propuesta que estaba llevando adelante el actual gobierno. El gobierno insistió, y mire dónde hemos terminado, en una peor calidad de vida de las personas, porque no hay seguridad, no hay trabajo suficiente, no hay educación de calidad, no hay atención de salud. Nosotros lo que nos comprometemos de aquí en adelante es trabajar con responsabilidad, con respeto, incluyendo a todas las personas, todas las opiniones, pero siempre con un norte claro. Y eso es lo que estamos hoy día. Creo que ese fue un buen debate. No hay un cambio de estrategia. Yo he sido siempre una persona directa, tranquila, calmada. Una cosa es que en algunos momentos uno deje que cunda el tema de las mentiras. Y fue razonable que la gente se diera cuenta de cómo era la franja de un candidato, cómo era la franja de otro candidato, que se vayan instalando mentiras, pero siempre hemos señalado que las mentiras avanzan muy poco, y creo que hoy día también ha quedado mostrado en gran parte cómo esas mentiras fueron objeto de una confrontación de ideas importante para que la gente tome una determinación de aquí al domingo. Ya se acabaron los debates, se acabaron los discursos, se acabaron las falsas promesas y se acabaron las mentiras. Ahora cada persona personalmente tiene que reflexionar qué quiere para adelante. ¿Quiere continuidad? Y ahí está la candidata Janet Jara. ¿O quiere un cambio real? Y aquí estamos nosotros, porque no soy solamente yo. Está aquí toda la coalición de Chile Vamos. Están aquí representantes y líderes de partidos con los cuales no teníamos confluencias y hoy día las tenemos. Hay personas que hemos tenido, como le decía, hemos tenido diferencias y hoy día estamos unidos en un propósito común. Por lo tanto, es momento de que las personas tomen una decisión, y yo espero que el domingo podamos celebrar que un cambio real para Chile va a ser posible. Y también lo dijimos, el mismo día, lunes 15, vamos a estar trabajando al 100%, preparándonos para poder asumir, en caso de que la ciudadanía me elija como presidente, para tener un gran gobierno a partir del 11 de marzo del año 2026. Candidato, ¿cómo está? Por acá, Canal 13. Lo voy a citar
Usted dijo, tengo que usar un vidrio porque han asesinado a candidatos presidenciales en otros países. ¿Eso buscas? Le preguntó usted a Janet Jara. ¿A qué se refería con eso? ¿Qué quiso decir por lo del vidrio? ¿Y qué es lo que busca Janet Jara? No, yo no digo que ella... ¿A qué se refería usted? Yo no quiero pretender decir que ella busque nada. Lo único que yo no haría jamás es burlarse de las medidas de seguridad que puede tomar alguna persona. Yo fui agredido en la Universidad de Tarapacá, en Iquique, duramente. Y fui agredido por gente que es cercana a una ideología de izquierda radical. Fui agredido en la universidad en Arica. Fui agredido en la universidad en Temuco. He sido agredido en varias oportunidades, nunca he dicho nada. En la campaña anterior fuimos objeto de agresiones muy violentas. Algunas de ustedes las pudieron reportear. Esto claramente genera una tensión con el narcotráfico, con el crimen organizado, con personas intolerantes. En esta misma campaña, en debates que hablaban del salmón, fui agredido verbalmente por personas que acompañaban la delegación de Janet Jara. Yo jamás me burlaría o haría algo si es que ella tomara una decisión. ¿Ella se burla acaso de cuando la alcaldesa de La Pintana tuvo que usar chalecos antibalas? Creo que nunca. ¿Y era necesario que los usara porque habían disparado en su oficina? Sí. Por lo tanto, yo esperaría que ni un candidato nunca cuestione las medidas de seguridad que pueda tomar otro. Porque lo que no queremos es tener que lamentar que gane el crimen organizado, que gane el narcotráfico, porque sería muy fácil para ellos tomar una decisión radical. Yo espero que nunca ocurra y, como digo siempre, yo no le tengo miedo a la gente. Jamás le he tenido miedo a la gente. He caminado por todo Chile, por todos los lugares más difíciles. Y hoy día solamente uno toma medidas de seguridad para impedir que se produzcan situaciones que todos pudiéramos tener que lamentar. Última pregunta. Muy buenas noches, candidato, y al comando también, muy buenas noches. Aquí de una pregunta para turno en vivo. José Antonio, usted dijo que en Chile morían 1.200.000 personas al año y luego precisó que se tratan de 1.200 millones, un 15% de la población mundial. ¿Cuándo sucedió eso? Nunca. Porque lo que quizás comuniqué mal es que son 1.200 personas por año. Si alguien quiere usar una frase así o una cifra así, claramente es como cuando el presidente de la República dijo que yo tenía 20.000 millones de dólares escondidos en alguna parte. ¿Y qué hice yo? Fue y le corregí, presidente, mire, la cifra está mala. Pero usted sabe, y la gente sabe, que en Chile asesinan a una persona cada 8 horas. Y eso ya es dramático. Si alguien quiere quedarse en una cifra errada, ridícula, como la que usted menciona, bien por lo que la usan, pero son 1.200 personas al año asesinadas, y eso da un promedio muy superior en estos menos de 4 años de este gobierno que en los 4 años del gobierno de Sebastián Piñera, porque tenemos un Chile más violento, un Chile más pobre, un Chile con peor calidad de vida, gracias a un presidente que no ha hecho bien el trabajo y que no es capaz de reconocer sus errores. Y nos dice, Chile no se cae a pedazos. Vaya y pregúntele a las personas que usan los CEFAM en el Bajo de Mena. Vaya y pregúntele a las personas que viven en sectores vulnerables, enrejados. Vaya y pregúntele incluso a los migrantes irregulares cómo es la entrada a Chile y cuál es el abuso de menores que se produce en la frontera. Vaya y conozca Chile, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, por usted, gracias a mi señora. Escuchamos solamente que le da las gracias al final a su señora. Está acompañado por adherentes y parte de su comando. Ahí están las declaraciones de José Antonio Kast. Daniel, vamos a esperar, Pati, también las declaraciones de Janet Jara que vienen en los próximos minutos. Sí, muchas gracias, Humberto. Claro, haciéndose cargo de lo que decíamos, fue un error, evidentemente, durante el debate en esa cifra. Y aprovechando también aquí para terminar hablando del presidente Boric, ¿no?, que ha sido su estrategia más o menos recurrente, Cristóbal. Da la impresión de que Kast tuvo aquí un desempeño distinto al del debate del Archi. Se le vio claramente más activo, más ágil en términos de tratar de estar siempre en la conversación con Janet Jara. Hubo un cambio de estrategia con respecto a lo que vimos el otro día. Sí, lo dijimos en la previa. Ambos tenían una estrategia más o menos clara, ¿cierto? Jara tiene que salir a atacar y el que va ganando tiene que salir a defender, pero en ambas estrategias había un riesgo, ¿cierto? Si te quedas demasiado pasmado defendiendo, bueno, puede que te sobrepasen, y yo creo que hoy día justamente lo que hizo fue tratar de evitar esa sangría y salió con más personalidad, más allá obviamente estas inconsistencias, errores, hay algunas cuestiones que son un poquito más problemáticas. Ahora, me llama la atención que yo creo que Kast se modera por día, ¿eh? O sea, él efectivamente está asumiendo ciertos costos que tienen que ver con presentarse ahora como una figura que incluso ya no representa solo un sector contra los octubristas, sino que unidad nacional, o sea, cosas a las cuales él no apelaba antes. Así como Piñera alguna vez tuvo que decir, ¿sabéis qué? A pesar de que no estoy de acuerdo con la gratuidad,
costo hundido, metámoslo al programa, si eso es lo que hay que hacer para ganar en segunda vuelta. Hoy día pareciera que con la PGU, las 40 horas, el copago, o sea, no parece haber nada muy radical realmente, salvo cuestiones de gestión. Vamos a hacer mejor las cosas. De la mediocridad, dice él, a la excelencia. Tiene que ver mucho más con gestión que con cuestiones que antes habrían sido como la columna vertebral de su programa en términos más ideológicos. Que tiene lógica en una segunda vuelta donde tienes que ir a buscar también otro tipo de votos. En las 40 horas fue muy claro, ¿no? Como él de alguna manera decía algo en el programa que fue tal vez lo que más lo complicaba, porque lo que decía su programa era diferente de lo que estaba diciendo él y se le complicó un poco en cómo poder explicar ese punto. Pablo, sigamos analizando los datos que tenemos acerca de cómo se movió la percepción y el interés de la gente durante el debate. Claro, en este caso podemos analizar los datos de YouTube. Lo que hicimos fue analizar alrededor de 6.500 mensajes en el chat en vivo de YouTube. ¿Okay? Estos mensajes son bastante espontáneos, a veces pueden ser muy repetitivos, pueden ser de campaña, etcétera. Hay discusión también. Vimos también los temas más mencionados, pero en este caso vimos cuánto mencionaron a los candidatos. Es más favorable hacia Jara en este caso, ¿ya? Y lo que podemos ver, para sintetizar las tres fuentes, es que Google es más favorable en menciones hacia Kast. En Twitter, que analizamos más de 15.600 mensajes, es un rango intermedio, y en YouTube, el chat en vivo de YouTube, Jara tuvo mayores menciones que Kast. Más menciones que, como decíamos antes, no significan necesariamente menciones positivas. No estamos hablando de intención de voto ni menciones positivas. ¿Hay algo, Pablo, más en términos de los temas? ¿Qué temas fueron los que convocaron, los que generaron mayor atención de la gente de todo lo que se habló durante el debate? Sí, estuvimos viendo los temas más discutidos tanto en X como en YouTube. Son más o menos los mismos, yo les diría. Pero hay una concentración más radical en YouTube. A ver, veamos un poquito, porque en la pantalla lo estamos mostrando, y cuáles son los temas de los que más se conversó, o los conceptos de los que más se habló. Sí. En este caso tenemos los temas más conversados, más discutidos en X. Vemos que el que se conversó más es la economía, en general la economía, pero sobre todo el costo de la vida y el empleo. Esto es en X. Después, un tema altamente conversado tiene que ver con la gobernabilidad política y gobernabilidad social, es decir, por ejemplo, ante las protestas. Y después hay temas que tienen que ver con políticas públicas en general. Es muy fuerte el de migración, por ejemplo. Claro que sí. Te interrumpo un segundo, Pablo, ya vamos a seguir conversando también, porque ahora va a hablar la candidata Janet Jara. Una poquita más no hacen mal. Bueno, primero agradecer a los medios de comunicación y, por cierto, a Anatel, la organización de este debate. Creo que es muy importante, a pocos días de elegir a presidenta o presidente de Chile, tener claro qué piensa cada uno. Y la verdad es que me quedo con la sensación de que, por más que digamos que en Chile hoy día hay un momento importante, a veces no se valora bien lo que está en juego. A mí me costó mucho llegar al acuerdo de la reforma previsional, y en Chile 1,5 millones de personas va a ver incrementada su pensión en enero. Cuando se plantea reabrir el debate previsional, lo veo como un grave retroceso. Le pido a los pensionados del país que lo piensen, a sus nietos, a sus hijos, que lo consideren. Puede que no sea perfecto, pero es un buen avance. Y costó mucho sacarlo adelante. En torno al debate, es siempre bueno poder poner en común distintas posiciones de país, y yo me quedo contenta. Creo que hemos tenido un desempeño acorde a la instancia. Y quedo ahora disponible para sus preguntas. ¿Cómo está, candidata? Buenas noches. Cristian Alba, de Radio Portales. Y precisamente sobre el debate, ¿qué evaluación personal usted hace? ¿Se sintió conforme también con la respuesta a las interpelaciones que otorgó, que le consultó, mejor dicho, a su contrincante? ¿Y si cree que este debate definitivamente va a mover la aguja para los resultados del domingo? Eso lo va a saber la ciudadanía. El domingo es quien nos va a contar quién es su nueva presidenta o presidente. Pero respecto del tono del debate y los contenidos del mismo, uno queda con dudas, ¿no? Porque se dice una cosa en el programa, por ejemplo, en las 40 horas, que no se va a retroceder, pero en el programa se dice que sí se van a suspender para las pymes. Entonces, en el debate dice una cosa, por escrito está puesta otra, y la semana pasada en el debate de Archie dijo otra distinta. Entonces, en realidad, no soy yo quien debe juzgar eso, sino que la ciudadanía. Creo que hay muchas omisiones, muchas contradicciones además, y eso es complejo. Y sobre el debate y las preguntas, a mí me habría gustado poder usar más tiempo todavía en poder poner propuestas sobre la mesa y no estar explicando cosas como que el TAC lo pagué hace 5 años, realmente. ¿Cómo está, candidata? O sea, que además creo que no le importa a nadie cuando vaya el TAC, pero bueno. Pero además no es verdad, en todo caso, que
no se pudo usar para otra cosa. Candidata, buenas noches, de Mega Noticias por acá. Le quería consultar a qué se refería en el debate cuando señaló que María Corina Machado ha tenido intentones golpistas, y se lo consulto porque el mismo Nicolás Maduro, del que usted ha tomado distancia, ha dicho que ella es una criminal que está conspirando contra su gobierno. Quería plantearle si es que usted apunta en relación a esos dichos. No, no apunto para nada a lo que ha dicho Nicolás Maduro. No tengo ninguna vinculación con Maduro y es más, lo considero un dictador, y espero que en Venezuela vuelva pronto la democracia. Gracias. Candidata, ¿cómo está? Para Canal 13 por acá. Le quería consultar sobre las explicaciones que dio José Antonio Kast por el vidrio que ha utilizado y que ha sido tan controversial, ¿cierto?, en primera y también en segunda vuelta. Dijo, tengo que usar un vidrio porque han asesinado a candidatos presidenciales en otros países. ¿Eso buscas? Le preguntó a usted. ¿Qué le pareció la respuesta y también la pregunta que le hizo y cómo lo interpreta? A ver, mire, yo creo que cuando hay amenazas de seguridad hacia una persona es legítimo tomar todas las providencias al respecto. El tema es que aquí a Carabineros ha sido claro en que no hay amenaza de seguridad contra la persona del candidato. Él tomó una opción que es esconderse detrás de un vidrio y él tendrá que explicar el por qué. Cuando él dice como que si yo buscara que le hicieran algo, no sé, después podría haberlo rectificado, no tuvo la opción, o sea, no lo hizo porque no quiso en realidad rectificar eso, pero es evidente, yo no tengo ningún... O sea, yo quiero ganarle el domingo en las elecciones. Ese es mi tema, no que le pase algo, y ojalá que no le pase nada a nadie tampoco. Y voy a combatir el crimen organizado, sea donde sea que venga, digamos. Hay una diferencia con el candidato. El candidato le gusta siempre perseguir el eslabón más débil del crimen organizado y del narco. A mí me interesa ir por los peces gordos, por eso lo llamo nuevamente a levantar el secreto bancario. Y sobre el vidrio, no sé, igual es un tema de él verá cómo lo hace. A mi entender está infundiendo un miedo injustificado y además lo usa siempre frente a sus adherentes. Eso es lo más extraño. Fíjense cuando lo volvió a usar en su acto de cierre de campaña en Concepción con sus adherentes. Candidata, dos preguntas breves. La primera es, ¿en algún momento usted increpa al candidato Kast respecto a si pensaba que la manera beligerante que tenía de responder contribuía con la paz social? ¿Cree que usted hoy en el debate estuvo a la altura también? Varias veces la vimos decirle tranquilo, por lo menos 3 veces a lo largo del debate. Si tiene algún mea culpa o siente que fue difícil llevar este debate. Y en segundo caso, respecto a querer ganar el domingo, por lo menos de acuerdo a lo que hasta ahora indican las encuestas, no sería la ganadora. ¿Qué hay con el norte? ¿No fue un buen resultado para su candidatura? Y el cierre de campañas en Coquimbo, ¿hay una señal importante? ¿Puede ser una ciudad bisagra tal vez hacer el cierre en ese lugar? Primero señalar que el debate creo que es para aclarar posiciones frente a la ciudadanía de temas en los cuales de repente es fácil decir una cosa por escrito en el programa y decir otra cosa en palabras, y es lo que nos ha pasado. Creo que no dar respuesta a la ciudadanía sobre temas tan relevantes como, por ejemplo, las indemnizaciones por años de servicio o desarmar lo que llaman el préstamo de la PGU y de las implicancias que eso tiene para la vida de las personas, eso sí es grave y delicado. En segundo lugar, respecto al desafío electoral, yo voy a seguir haciendo hasta último minuto lo que he hecho siempre toda mi vida. Trabajar para conquistar conciencia y corazones y poner en común con la ciudadanía nuestras propuestas para solucionar la vida con acciones reales. Por eso es importante decir, no solamente eslogan, no solamente voy a tener la mano dura, voy a impedir que esto avance, voy a avanzar en esto otro, o echarle siempre la culpa a alguien más. Lo importante es que la gente sepa qué se va a hacer, cómo se va a hacer, quién lo va a financiar. Y en materia migratoria, por lo menos, creo que meridianamente a la mayoría de los chilenos y chilenas les ha quedado claro que pasamos desde que los íbamos a expulsar a todos, a luego invitarlos a irse, a luego a que se paguen ellos su pasaje, a luego que le paguen los pasajes los empleadores, y hoy día vimos una quinta versión, que es que se le van a suspender los beneficios sociales. Entonces, con ese nivel de improvisación creo que es complejo. Por eso espero este domingo que prime, cierto, la opción de mi candidatura, porque ofrezco salidas concretas para el país, para problemas que son reales y que nadie los puede negar, pero que se gobiernan y se solucionan con avances concretos, como lo he mostrado cuando he sido ministra. Y bien breve, ¿quedó contenta con el debate? Me parece que fue un muy buen debate y creo que es muy bueno que se den estas instancias. Como ustedes saben, yo abogué porque hubiese muchos más debates. Lamentablemente el candidato Kast no quiso asistir a debate. Bueno, no quiso asistir siquiera al programa de don Francisco, digamos, pero eso ya es palabras mayores. Ahí no sé qué temor tendrá ahí en eso. Son buenos los debates, profundiza la democracia, y el problema que cuando se encoge el espacio para debatir,
la gente queda con poca información al respecto y a mí no me gustaría que eso siguiera pasando en el país. Seguramente después de esta elección, cuando venga la próxima, ojalá los canales de televisión no bajen los debates si uno de los candidatos se baja. Eso no contribuye al debate democrático en Chile. Última pregunta, candidata. Candidata, buenas noches. Buenas noches. Consultarle acerca de este episodio del TAC, mayores precisiones a lo que pudo abordar dentro del debate y consultarle acerca del tono con el que aborda esto. ¿Esto lo ve como un hecho aislado, una falta que ya se remendó? Se escuchó como cierta ligereza al abordar esta situación. Sabe que lo que me parece más increíble es que mi situación con el TAC sea objeto de un debate nacional. En segundo lugar, lo que me parece más complejo es que se instale que lo habría pagado hace no sé cuántos días, un mes, algo así, siendo que esto fue hace años. Y en tercer lugar, como expliqué, era un auto nuevo y no lo puse en forma y tiempo como debía el TAC y asumí mi responsabilidad y pagué completa la multa. Entonces no veo ninguna dificultad en eso. Lo que sí, que el dato que se expone en un debate de Anatel frente a millones de chilenos respecto de cuándo lo he pagado, me parece no solamente impreciso, sino que es bueno que eso se rectifique porque estamos en tiempos de fake news, donde hay mucha gente que cree cosas que no son verdad. Ahora, lo que más me llama la atención es que eso sea objeto de un debate para los fines del próximo gobierno, realmente. Yo, cuando sea presidenta de Chile, déjenme decirles que me voy a preocupar de solucionar los problemas centrales de nuestro país. La salud, el crecimiento, la seguridad pública y la vivienda. Y eso es lo que tengo claro. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias, candidata. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Ahí estaba la candidata Janet Jara, acompañada también de Beatriz Sánchez, a quien saluda, de Ricardo Lagos Weber, de Carolina Toda, que ahora tiene un rol preponderante, está justamente en la segunda línea. No sabemos si es solamente la compañía en este caso por el debate o definitivamente se va a transformar en una cara importante en esta última semana de campaña. Daniel, volvemos con ustedes, se está retirando ya la candidata y con esto estamos cerrando ya este debate, el último antes de la segunda vuelta del día domingo. Muchas gracias, Humberto. Cristóbal, en algo coincidieron los candidatos al final, los dos quedaron contentos, dijeron que les había gustado el debate. Sí, no sé si fueron demasiado autocomplacientes. No sé qué debate vieron, quizás la adrenalina del momento, porque yo creo que los chilenos no vieron un buen debate si se trata de contrastar ideas y propuestas. De hecho, este no fue un debate, o sea, está claro, ninguno de los dos es Obama, no pidamos frases inspiradoras, nadie convocó a Chile a un sueño de país, ni a mejorar todo juntos, no. O sea, aquí es como, si gana el otro es el infierno, ¿cierto? En el caso de Kast dice que lo que está ocurriendo ahora es el peor de los mundos, pero que si gana él, esto se va a resolver. Y Janet Jara de alguna manera dice que el peor de los mundos viene si es que gana Kast. Yo creo que fue un debate agotador para la gran mayoría de los chilenos. De hecho, me parece casi pesadillesco que ahora haya que escuchar, hayamos tenido que escucharlos de nuevo y con todo el cariño que le tengo a mis amigos los periodistas, que les hayan hecho las mismas preguntas que recién escuchamos. Así que creo que esa media hora fue una tortura adicional. Pero sí, lo hemos dicho otras veces, esta no es una campaña donde ninguno de los dos nos invite a llegar juntos al paraíso. Esta es una campaña que se trata de evitar el infierno y cada uno aquí hizo lo que pudo. Jara cumple su promesa. Si Kast me gana, que se vaya magullado, que se vaya machucado, ¿cierto? Y tratar de achicar la distancia, porque aunque quizás, como todas las encuestas dicen, Kast sea el próximo presidente electo el domingo en la noche, la diferencia no es menor solamente para la trayectoria de Jara después como potencial figura política de la oposición, sino también para el ánimo de la izquierda. Perfecto. Pablo, ¿vemos algo más de los datos que tenemos entonces acerca de lo que se buscó y de las reacciones en redes sociales y en Internet? Sí, en este caso tenemos los datos de YouTube. Son menciones a temas durante el debate en el chat en vivo de YouTube. Y lo que vemos es son tendencias similares a las de X. Ya en este caso son 6.500 mensajes. Se concentran sobre todo en el empleo, pero también es fuerte la migración y los temas de gobernabilidad política, ¿ya? Hay algunas menciones que también están relacionadas con las fuerzas del orden y la seguridad, que son más o menos los temas que también son importantes en las encuestas, o han sido en los últimos
meses. Algunos temas más comentados entonces. Revisemos parte de lo que fue también la discusión. Se habló bastante y fueron los temas más tal vez complejos en términos de la interacción entre los candidatos, del tema de los indultos. Revisemos qué pasó en ese momento del debate. Que aquí el candidato y su partido esté promoviendo conmutación de penas para violadores de niños y para pedófilos. Creo que la gente tiene que cumplir con sus penas y lo que aquí se está haciendo es algo muy grave. Y quiero agregarle algo más. No voy a tener ninguna duda en aplicar toda la mano dura para que las penas se cumplan, pero de verdad. Porque lo que nos está pasando es que aquí ustedes están proponiendo sacar a gente a los 70, 75 años de la cárcel que ha cometido crímenes horribles. No solamente a los violadores de derechos humanos, como tu amigo Krasnov, sino que también a gente que ha atentado contra niños y niñas en nuestro país. Entonces, hoy día hay una discusión parlamentaria, hay una discusión en el Senado de la República y el diputado Mesa habló sobre eso. De que alguien quiera extraer una frase de ahí y decir, este señor va a liberar a pedófilos, a esto, lo otro, los únicos que le han dado pensión de gracia a pedófilos son ellos, en esas pensiones de gracia masivas que dieron para los héroes del estallido. Entonces, que ellos saquen una frase de aquí y de allá y dicen, tú vas a liberar esto, no está en el programa, no lo vamos a hacer y no se preocupe Janet Jara. Todos los que cometan delitos graves van a permanecer en la cárcel. Lo que sí, tenemos algo un poquito más humanitario, que parece que usted nunca escuchó al juez Garzón. Él dice, nadie merece morir en la cárcel. Cuando se plantea indultar a alguien por razones humanitarias como Krasnov, no puedo dejar de acordarme del caso de una mujer que le sobrevivió y que comentó a través de una carta en el diario La Segunda cómo el mismo Krasnov le ponía en su vagina corriente y le decía, para tu guagüita que por cierto perdió. Entonces veamos bien de qué lado está la falta de humanidad. Eso ocurrió en la segunda discusión de los bloques temáticos, que era sobre delincuencia, y se terminó hablando de este tema de los indultos. ¿Qué te pareció, Cristóbal? Dos cosas. La primera es que yo creo que se estaban tratando de vencer el uno al otro en quién toma la peor versión para ponerla sobre la mesa, porque Kast efectivamente no ha dicho que va a indultar pedófilos, es una cuestión bastante específica, sacada de un contexto distinto. Del mismo modo, y Jara elige, digamos, esta peor versión para ponerla sobre la mesa, del mismo modo que Janet Jara sí le dijo a sus adherentes que gritaban el que nos salta es facho, el que nos salta es Paco, les dijo no descalifiquemos. Obviamente esa parte no la citó José Antonio Kast. O sea, cada uno muestra la peor cara del otro y la pone encima. O sea, nadie debate con la mejor versión del otro, siendo que yo creo que es un deber de no solo de caridad interpretativa, sino que de honestidad intelectual. Cada uno debate con la versión más caricaturesca del otro. Y respecto de la última cuestión que sí me parece interesante, porque algo de eso conversamos en la previa, Janet Jara necesita de alguna manera que esta elección vuelva a tratarse del eje del 88, el eje en el cual la izquierda era una mayoría no solo electoral, sino que social y política. Los que estuvieron con el no fueron mayoría, digamos, 30 años en Chile. Kast, en cambio, lo que quiere es dar vuelta a la página y que la elección se trate mucho más de lo que fue el 2022. La otra vez que votaron todos los chilenos, otra vez a través de un plebiscito, y que, como dijo el propio Carter, la idea de Kast es básicamente reconfigurar todo ese sector político. Puede que el apoyo de Frey no traiga muchos votos, pero simbólicamente lo que hace es justamente romper el clivaje del 88, donde Kast y Frey estaban en veredas distintas, y lo lleva al 2022, donde estuvieron en la misma por el rechazo. Y Janet Jara entonces aprovecha un poco este tema para intentar marcar nuevamente esa diferencia, por ejemplo, en el tema de derechos humanos. Y lo ha hecho a través de generaciones que no vivieron la dictadura, tratar de decirles, bueno, es cierto que ustedes no están igualmente marcados afectivamente por la potencia traumática de la dictadura, pero aún así deben de alguna manera posicionarse en esta discusión. Trata de llevarlos al 88, Kast trata de sacarnos del 88. En Chile no ha habido ningún presidente que haya votado por el sí en 35 años. El único que hubo de derecha 2 veces votó por el no. Cuando eso cambie, termina de morir el clivaje del 88 y nace el del 2022. Claro que sí. Vamos a revisar otro momento en que se habló también de las militancias de los candidatos en sus respectivos partidos políticos. Si es electa presidenta de la República o incluso después del 14 de diciembre, ¿va a renunciar a su militancia? Así es. Porque creo que la presidenta de Chile debe estar por sobre los partidos políticos. Y en su caso, y me parece un buen gesto, además, como lo hicieron otros estadistas como Sebastián Piñera y Patricio Elwin en su momento. Y en su caso, José Antonio, ¿usted seguiría ese ejemplo, el que cita Janet Jara, el de Elwin y Piñera, por ejemplo, de renunciar a su militancia? Contésteme la pregunta y seguimos en el debate entre ustedes. Creo que no tiene ninguna relevancia ser o no ser militante del Partido Republicano. No lo voy a hacer. O sea, no lo haría. No voy a seguir siendo militante del Partido Republicano. Como lo dije hace 4 años atrás, entregué la chapita republicana.
y les dije, cuando pasé de la primera vuelta a la segunda vuelta, aquí dejo la chapita porque hoy día voy a representar a Chile entero. Otro momento interesante donde Janet Jara habla del estadista Sebastián Piñera, ¿no? Sí, claro, la figura de Piñera hoy día parece ser apropiada por ambos bandos, pero en esto efectivamente lo que hacen los presidentes en Chile de alguna forma para tratar de proyectar la idea de que están por sobre su tribu específica, por sobre la barra brava. La renuncia es simbólica para decir yo represento a todos los chilenos. Claro que sí. Hablemos también de relaciones internacionales, donde el tema de Venezuela y la tensión con Estados Unidos también fue uno de los temas tratados en este debate. ¿Debe dejar el poder Nicolás Maduro? Es evidente que Nicolás Maduro debe dejar el poder. ¿De qué manera? No me cabe ninguna duda que el último proceso electoral fue un fraude y que Venezuela se ha ido convirtiendo en un país que alberga una dictadura. Vivo tiene que dejarlo para que pague sus culpas, sus crímenes, sus delitos y que lo pague con cárcel, no como el dictador Honecker. Ya, entonces, candidato, ¿usted tampoco respaldaría una amnistía política como parte de una salida, de una transición negociada por Estados Unidos? Con los narcotraficantes y los delincuentes no se negocia. Que se entregue y cumpla su pena. Janet Jara, que te equivocaste en el debate nomás. Se te salió una cuña que no correspondía. No, y yo sabes no me que equivoco. no te cuesta, disculpa, no te cuesta nada admitirlo, si ese es el punto. Es que no me equivoco, Janet, en eso. No, tú nunca te equivocas. No, en esto no me equivoco, porque no voy a cejar nunca en perseguir a un narcotraficante, un delincuente que ustedes aplaudieron. Bien, pero es la José sucesión Antonio, de Chávez, su gran amigo. José Antonio, pero si ustedes recibieron plata de Chávez, mira, pues. No tienes capacidad autocrítica. ¿Tú conoces a Daniel Núñez? Discúlpame. Tú estás poniendo primero responsabilidades en mí que no corresponden. ¿Pero conoces a Daniel Entonces Núñez? yo te pediría que trates de mentir menos, que te tranquilices un poco además. Porque toda esa pantomima que hace encerrada en una bola de cristal, en una caja de cristal, en realidad lo único que hace es alejarte de la gente. ¿Le va a contestar, candidato? Sí, yo soy más cercano a la gente de lo que tú crees. Tengo que de repente usar un vidrio porque hay personas, y tú lo has visto en otros países, que han asesinado candidatos presidenciales. ¿Qué pasa si a mí me pasa algo? Después voy a decir, en realidad tenía razón. Es un resumen un poco de lo que fue el debate donde supuestamente estábamos hablando de un tema, ¿no? Las relaciones internacionales y la situación de Venezuela, y termina un poco en un enfrentamiento, un dime y direte un poco difícil de seguir. Sí, porque efectivamente lo que dijo Kast en el debate anterior de que a Maduro le quedaban 90 y tantos días no se entiende mucho, ¿cierto? No tiene mucho sentido. Él no tiene ninguna atribución respecto de Maduro. Sí puede hacer esa amenaza respecto de los inmigrantes ilegales que están en Chile, que no salen. Pero respecto a Maduro no tiene mucho sentido. Yo creo que podría haber dicho, sí, me equivoqué, lo que quise decir fue otra cosa, ¿cierto? Ahora es interesante que la estrategia de Kast siempre ha sido un poco que cuando recibe una crítica, él responde con un ataque, dice, y usted es que lo financió Chávez, ¿cierto? Y de alguna manera yo creo que Janet Jara le copió un poco esa técnica, ¿cierto? Fue una alumna aventajada de ese estilo. Yo creo que Jara se castizó en este debate porque cada pregunta que iba a ella iba y le pegaba un pape a Kast y después volvía. Así como que de alguna manera el debate estuvo bastante tenso justamente por eso, porque se juntaron dos estilos. El de Jara no era así antes, porque yo creo que este fue un debate particularmente más áspero en ese sentido. Se juntaron dos estilos que, insisto, más que enfrentarse a la mejor versión del otro, fueron a tratar de buscar la versión, digamos, creo yo, más caricaturesca del otro para poder golpearlo. Un debate áspero. Pablo, ¿coincides en que un poco esa fue finalmente la evaluación o lo que se vio en redes también de lo que ocurrió? Yo creo que se discutió bastante mal en el debate, ¿ya? Es decir, se fueron interrumpiendo mucho, ¿cierto? Y no dejaron que la gente escuchara las posiciones políticas, ¿ya? En el caso de Krasnov, por ejemplo, yo encuentro que fue una estrategia bien astuta porque el debate Archie fue la mayor tendencia que vimos en Google. Después del debate, Krasnov y el tema de Jorge Quirós, ¿ok? Entonces fue bastante astuta en este caso Janet Jara. Porque menciona dos veces, le dice tu amigo Krasnov, y luego le habla del indulto Krasnov, ¿no? Exactamente, ella quiso poner ese tema y le respondió Kast con el tema de Monsalve, pero en ninguno de los dos casos llamó tanto la atención como el tema de Krasnov. Que ya aquí había pasado tal vez la vez anterior. Cristóbal, ¿cambian algo en lo que la lógica que llevaba esta campaña? Esto es el último gran evento de esta campaña. Quedan 2 días para hacer los cierres, para que haya tal vez repercusiones de lo que ha ocurrido en el día de hoy. ¿Pero crees que hay un cambio importante en lo que pasó esta noche? Yo creo que salvo esos entusiastas partidarios a los cuales entrevistamos a la salida del debate, que creen que su candidato lo hicieron estupendo, y yo creo que la gran mayoría de los chilenos y chilenas que vio
vio el debate, yo creo que se quedó con una sensación un poquito descorazonadora, no con mucha esperanza. Lo que suele pasar en todas partes del mundo en el último tiempo es que la gente no vota con mucho entusiasmo por un candidato o un set de ideas, sino que más bien, ni siquiera por el menos malo. En este caso es a quien detesto, o sea, a quien no quiero ver ni en pintura porque representa para mí todos los males. Entonces probablemente va a gente que va a marcar Jara porque siente que Kast es lo peor que le puede pasar a Chile, ¿cierto? Y va a gente que va a marcar Kast porque siente que Jara es lo peor que le puede pasar a Chile, pero creo que muy poca gente con entusiasmo, esperanza, diciendo este es el candidato o la candidata que siempre soñé. Y ambos se enfocaron más bien en hablar mal o hablar de los errores de su contendor, más que en hablar bien de sus propias propuestas y de su diseño de país. Pablo, Cristóbal, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en esta conversación acerca de lo que ocurrió en el debate Anatel, el debate televisivo de la segunda vuelta. Muchísimas gracias por acompañarnos, va a seguir siendo tema de conversación, esto va a ser sin duda el gran tema también en el día de mañana, lo vamos a estar siguiendo aquí a través de Chilevisión Noticias. Que tengan muy buenas noches.